Buenos días, mi nombre es Alberto Abella, agradezco a Tecnopark y la oportunidad de estar con ustedes a través de esta locución. En la presentación pueden ver el título de la ponencia de hoy, que será breve, unos 15 minutos, un poquito más, titulada Los ciudadanos como parte activa de las Smart Cities. Ven en la página web de mi empresa, router.es, y posteriormente vamos a explicarle un poco qué es lo que hacemos para que ustedes puedan entender la síntesis de nuestra presencia aquí. Como pueden ver, nuestra empresa se dedica a ámbitos muy diferentes, desde las telecomunicaciones y la tecnología, pasando por la innovación, la media y el entertainment, el comercio electrónico y finalmente el Open Data, el Open Government y las Smart Cities. Y dentro de estas líneas de trabajo elaboramos estudios y publicaciones, ayudamos a la internalización y al análisis estratégico, ayudamos a la búsqueda de financiación y al desarrollo de proyectos y proporcionamos servicios jurídicos y servicios de formación en todas estas líneas de negocio. Pero no es este hoy el objeto de la charla, sino las Smart Cities, y vamos a pasar a continuación pues a ver qué podemos entender por una Smart City. Lo primero que podemos decir de una Smart City es que no está claro lo que es. Dependiendo de quién sea el interlocutor, si es uno de los fabricantes, pues nos puede poner énfasis en dimensiones más referidas a la eficiencia energética, otros nos harán más énfasis en la parte de gobierno ciudadano, otros nos harán más énfasis en la parte de transporte y otros en la de medio ambiente. Dependiendo de quién sea el integrador de la tecnología que va asociada a una ciudad inteligente, pues nos van a poner distintos enfoques delante. Nosotros tomamos como referencia el modelo de Boyd-Cohen que tienen aquí delante, que divide los aspectos a tratar en una ciudad inteligente pues en 6 grandes dimensiones y luego cada una de ellas en otras 3 dimensiones menores. Tiene una parte dedicada a la movilidad, los modos de transporte específicamente, otro para la Smart Living, es decir, aquellos aspectos que atienden a la calidad de vida del ciudadano, al gobierno inteligente, es decir, la publicación de información y la participación activa del ciudadano, no en el sentido que vamos a plasmar en esta charla, y luego hay otra dimensión dedicada a lo que es medio ambiente, es decir, edificios inteligentes, energía inteligente, planificación inteligente medioambiental. Hay otra parte dedicada a la economía, ¿de acuerdo? Pues cómo fomentar la creación de empresas y la innovación, o mejorar la productividad, o crear redes locales asociadas a la mejora económica. Y el último punto es la gente inteligente, la educación, la sociedad inclusiva, en el sentido de que todos los colectivos pueden aprovecharse de los recursos de la ciudad, o a promover la creatividad e incluso el turismo, ¿por qué no? Al lado vemos un listado de las ciudades contra este modelo más inteligentes. Tenemos como primera ciudad la ciudad de Santiago, que hace especial impacto en los aspectos medioambientales y de transporte. Aunque el modelo divide en distintas dimensiones, los problemas no siempre tienen dimensiones y se pueden tratar por separado. Es decir, el problema de Santiago es un problema medioambiental, no, porque en realidad la contaminación viene de su situación geográfica, pero también del transporte y de la gestión de la energía. Por tanto, no podrían atacar la parte medioambiental sin atacar fundamentalmente la parte de transporte y viceversa. En México City tenemos un muy buen ejemplo también, donde estamos más centrados en la parte de gobierno y de participación ciudadana, así como el transporte. El transporte es casi una constante en todas las ciudades, en las grandes ciudades de América. Bogotá, especialmente centrada en el transporte, o Buenos Aires, centrada también en el transporte y en la digitalización ciudadana. Río de Janeiro, con las próximas Olimpiadas, pues bueno, tiene problemáticas especiales. Se ha centrado más en establecer un centro de control desde donde pueda monitorizar la ciudad prácticamente en tiempo real. Cuenta con problemas de medioambientales y están especialmente preocupados por los temas de seguridad ciudadana. Curitiba y Medellín presentan características similares, donde el transporte sigue siendo una constante,
pero también atienden a mejorar la ciudad, a utilizar la inteligencia de la ciudad para mejorar la aproximación al turismo como una fuente importante de ingresos. Y finalmente Montevideo, que aparece en la octava en esta clasificación, donde de nuevo, aunque claro, no son los mismos los problemas de Montevideo con 2 millones a los problemas que puede tener Lima con 8 o México City, que no me atrevo a decir ni la cantidad. ¿De acuerdo? Donde allí también estamos centrados en temas de transporte y en temas de participación ciudadana mediante el gobierno abierto. En este enfoque de ciudad tenemos una oportunidad y un desafío, que es utilizar a los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos son los beneficiarios de esta inteligencia que pongamos en la ciudad. Pero no solo pueden ser los receptores pasivos, sino que podemos utilizar los ciudadanos y en concreto una parte asociada a los ciudadanos, como pueden ser sus teléfonos móviles, como sensores de muchas de las necesidades de la Smart City. Pueden ser sensores meramente pasivos, es decir, pueden llevar una aplicación en su teléfono que vaya funcionando y vaya proporcionando información a la ciudad, o pueden ser activos, es decir, pueden realizar determinadas acciones, proporcionar fotografías, reportar incidencias, etc. Por otra parte, toda esta información podría ser reutilizada por otro tipo de ciudadanía si la ciudad se compromete a su publicación de forma sistemática y de forma accesible, de tal manera que desarrolladores de aplicaciones pudieran optar a desarrollar nuevos servicios. Estos nuevos servicios podrían ser de pago o podrían ser gratuitos, o podría crearlos la propia ciudad, pero trataremos de eso en la próxima slide. Y luego el papel de los ciudadanos también está, mediante el impulso que le tiene que dar la propia ciudad, en fomentar un ecosistema de desarrolladores que ahorren dinero, recursos públicos a la ciudad, pero no solo eso, sino que atiendan a necesidades que la ciudad no sería capaz de satisfacer. En ciudades de la dimensión de Lima es evidente que no vamos a poder atender a todos los distintos colectivos. Sin embargo, si esos colectivos presentan cierto interés para desarrolladores, y no estoy hablando únicamente de interés económico, hay muchas iniciativas de ámbito sin ánimo de lucro que desarrollan aplicaciones para facilitar la vida de algunos de los ciudadanos que se ven o que presentan discapacidad o que presentan simplemente necesidades especiales. Vemos en esta presentación ahora 2 columnas, y esta es la diferencia entre esta inclusión activa de los ciudadanos y la tradicional, si puede considerarse así, enfoque de la ciudad inteligente. La ciudad inteligente de la izquierda presenta una elevada inversión pública. Toda la altura de esta columna sería la inversión pública, donde tenemos una parte de sensorización de la ciudad, es decir, poner hardware, una inversión para que esa sensorización de la ciudad pueda transmitir sus datos pues a un centro de control ciudadano. Tenemos que desarrollar ese centro de control y además sobre esa ciudad tenemos que empezar a desarrollar servicios para los ciudadanos. Como consecuencia de este enfoque, si vemos esta línea roja de puntos, pues podría ser que no tenemos recursos económicos para abordarlo. Por contra, si utilizamos a los ciudadanos como sensores activos o como participantes activos, podemos reducir de forma drástica los costes de sensorización, especialmente los de mantenimiento. Tendremos que hacer probablemente una inversión en conectividad y asumir parte de los costes de la conectividad, pero esto es un precio decreciente, ¿de acuerdo? El sistema de control, pues digamos, no es reemplazable, pero puede ser menor porque no tendremos que controlar toda una red de dispositivos móviles, para eso ya los llevan los ciudadanos, y tendremos que desarrollar unos primeros servicios para los ciudadanos para mostrar la utilidad y fomentar un ecosistema de desarrolladores. Pero por contra, toda esta zona de color amarillo, tendremos una sensorización ciudadana adicional, es decir, hay ciudadanos que por su interés propio pues sensorizan determinadas cosas, y luego puede haber toda una serie de servicios ciudadanos, como decíamos anteriormente, que se pueden generar en base a esa publicación de datos. Por tanto, si el nivel de inversión lo tenemos en esta línea roja, un enfoque con participación de los ciudadanos puede resultar viable, y un enfoque basado únicamente en el impulso público de la ciudad pues puede ser no viable. Y además esto debemos de considerarlo no solo en la inversión inicial, que es muy importante, sino en el mantenimiento.
porque cuanta más infraestructura tengamos que desplegar sobre la ciudad, más difícil, o bueno, más costoso será para la ciudad su mantenimiento. Y además este coste no solo es un coste económico, sino también organizativo y de otro tipo de recursos. A continuación quería mostrar este detalle de cómo se genera este ecosistema de los desarrolladores. En un primer escalón tenemos el emisor de datos, que es la Smart City, efectivamente, que puede crear una primera versión de una aplicación. Pero el desarrollador, a partir de los datos, puede generar nuevas aplicaciones, ¿de acuerdo?, que puede volcar sobre datos sobre el propio repositorio de datos de la ciudad o no volcarlos. Esto es independiente. Los usuarios comienzan a proporcionar datos, es esta línea rosa, y se convierten en emisores activos. Mediante un API de programación puede incentivarse que sea muy sencillo la adquisición de esa aplicación y la generación de nuevas aplicaciones, facilitando el trabajo de los desarrolladores. Y estas aplicaciones pues se pueden adquirir normalmente a costes muy reducidos pues en las tiendas habituales tiendas digitales de telefonía móvil. Como resultado, ¿qué es lo que tenemos? Que el coste de mantenimiento incluso de nuestros propios datos, toda esa infraestructura, se reduce drásticamente. Además, si lo hacemos de una forma inteligente, y esta inteligencia no tiene nada que ver con la tecnología, aumenta la implicación de los ciudadanos y su sentimiento de pertenencia a la ciudad. Y además se permite un análisis detallado de cuáles son las reales necesidades de los ciudadanos, si participan, si no participan, y tenemos desde el punto de vista político una gestión muy interesante del ciudadano. Bueno, sería inocente decir que este enfoque no presenta ciertos desafíos. El primero, promover el uso entre ciudadanos. Evidentemente, los ciudadanos, si no obtienen una utilidad de convertirse en sensores, no van a serlo. Es decir, tenemos que proporcionárselo embebido dentro de una aplicación que les proporcione desde guías para mejorar el tráfico, o avisos de seguridad, o advertencias medioambientales, etc. Y además, si no tenemos una masa crítica suficiente de ciudadanos, pues esto puede ser de poca utilidad y entonces la aplicación no sería viable. Por otra parte, hay todo un ámbito legal que hay que resolver, porque el ciudadano, como persona individual, nos está proporcionando una serie de datos voluntariamente, pero esos datos pueden incluir ciertos datos personales y hay que gestionar este tipo de cosas y valorar el posible impacto, especialmente cuando los ciudadanos, en lugar de ser sensores pasivos, son sensores activos, realizan declaraciones, envían fotos o envían cualquier otro tipo de información que puede tener una componente que necesita un tratamiento legal. Luego, el otro desafío es el fomento de ese ecosistema de desarrolladores. Si realmente vamos a conseguir que existan empresas de tecnología que tomen estos datos y proporcionen servicios adicionales. Otro desafío es el análisis de cómo los ciudadanos lo usan y cómo mejorarlo. Y luego, en algún caso, especialmente cuando el ciudadano realiza una participación activa, la validación del dato ciudadano, es decir, que el ciudadano no esté mal utilizando la aplicación con otros fines distintos del que fue inicialmente creada, como puede ser el de ayudar a una recogida de basuras, sino simplemente para proporcionar o para estorbar a lo que son los servicios habituales por el mero placer de hacerlo así o con otro tipo de motivaciones. En el caso de utilizar este enfoque, tiene claras ventajas. Tiene ventajas para la ciudad, que el tiempo de despliegue de la red es mínimo, porque los ciudadanos llevan el móvil ya de forma habitual. Evidentemente esto nos reduce de forma drástica el coste de instalación y el de mantenimiento. También nos permite aumentar el número y la calidad de los servicios, ¿de acuerdo? Y además conocer de primera mano, en muchos casos, si hacemos con inteligencia y no relacionada con la tecnología, sino con el sentido común de los regidores, conseguir un mayor conocimiento del sentimiento ciudadano. Para el operador que proporciona a la colectividad, para operadores, tiene una necesidad de expandir la conectividad y la cobertura, pero eso normalmente no es un problema porque no deja de ser un consumo. Se podría incluso llegar a permitir asociar algunos de los servicios dependiendo del operador. Este mayor uso le posibilita ampliar el mercado
y luego, una vez hecho en una ciudad, esto lo puede replicar en otras, de tal manera que se convierte para el operador en una nueva fuente de ingresos. Y de cara al ciudadano, ¿qué ventaja? Pues hombre, tiene facilidad o tiene posibilidad de una implicación directa en la gestión en función de los desarrollos que se hagan tanto por parte de la gestión de la ciudad o de los servicios que se desarrollen, y servicios realmente innovadores basados en los datos que publica la ciudad, preferiblemente en tiempo real, y que pueden facilitarle la vida y resolver algunos problemas tan importantes como el problema del transporte, el problema de la seguridad o el problema medioambiental, que son problemas comunes en las grandes ciudades. Y finalmente, hablando de estos tres aspectos, pues no quería dejar de terminar sin recordar pues algunas buenas prácticas que ya están operativas en otras ciudades de ámbitos cercanos a Lima. En relación al transporte, pues bueno, tenemos desde el fomento de los sistemas de automóvil compartido, o tanto sistemas de alquiler de bicicletas, de carriles bici. Estos sistemas de alquiler, pues bueno, pues con localización de cuántas bicicletas hay, de cuál es la mejor vía para acceder de un sitio a otro, etcétera. Luego, medidas como el coste variable de autovías y de aparcamiento, o sistemas inteligentes de aparcamiento, de pago también, por ejemplo, mediante dispositivos móviles. Bueno, el desarrollo de centros integrados de control que permitan una gestión más eficiente de todo lo que son los tráficos y poder hacer derivaciones o gestionar las incidencias. Y, por supuesto, los sistemas avanzados de transporte en autobuses, ¿de acuerdo? Con sistemas donde los usuarios pueden saber la periodicidad, pueden saber cuánto tiempo queda o simplemente dónde está en el tráfico, en el atasco, pues decir, oye, pues dónde está el autobús y cuánto tiempo va a tardar. Y por supuesto, aunque no es un sistema especialmente inteligente, pero para resolver el problema, pues la expansión de redes de metro. Desde el punto de vista medioambiental tenemos excelentes ejemplos, bueno, pues en la utilización de redes inteligentes de transmisión de energía, las smart grids, combinadas con vehículos eléctricos. Es decir, todo lo que es el fomento del vehículo eléctrico como medida para la solución del problema medioambiental asociado al tráfico, que generalmente es la contaminación. También la implantación de edificios inteligentes que no solo sean más eficientes energéticamente, sino que algunos de ellos, incluso mediante materiales en su estructura u otro tipo de medidas, pueden incluso llegar a absorber contaminación. Por supuesto, la promoción de los taxis eléctricos, y luego una medida también que no es puramente o asociada a la inteligencia de la tecnología, que es una planificación urbana de espacios verdes y que permita esto. Evidentemente esta no es una medida que se haga en un plazo corto, pero también hay que considerarla. Y desde el punto de vista de seguridad tenemos desde las aplicaciones de reporte ciudadano, es decir, que núcleos donde pueden haber posibles delitos puedan ser reportados directamente por el ciudadano, o cámaras la extensión de cámaras de seguridad. Esto según qué países anglosajones pues es muy, muy común. La publicación de datos y de mapas de crimen que permiten hacer aplicaciones pues, bueno, mapas calientes del crimen, y que bueno, ayudan a los ciudadanos y bueno, también a los ciudadanos y a los no expertos, a los turistas, en saber bueno, pues cuál es la trayectoria más óptima en función de la hora incluso. Evidentemente los centros integrales de control en este caso son infraestructuras que permiten abordar estos temas de seguridad y mejorar un poco la gestión. Y luego otro tipo de seguridad como puede ser la asociada a los desastres medioambientales o meteorológicos, bueno, riadas, etcétera, que son también medidas que mediante una gestión inteligente pues pueden ayudarnos a eliminar pues esos desastres que según algunas zonas de la ciudad pues pueden llegar a acarrear incluso víctimas mortales. Espero que en esta breve intervención les haya resultado interesante, y ahora quedo a su disposición mediante las vías digitales para aclarar cualquiera de estos puntos. Muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes.